Bienvenidos a todos y a todas. Y hoy estamos con Fran Gómez, colega de la carrera de nutrición y a ver si nos sales alguna cosa juntos. Nada, Fran ha sido una persona que me ha ayudado mucho y sobre todo me ha dado la posibilidad de conocer otros aspectos, además del académico. Entonces me abrió la mente sobre muchas otras posibilidades y conocimientos. Entonces, damos la bienvenida. Buenos días, Fran. Preséntate un poco y luego vamos a lo que es lo que tenemos que hablar hoy. Buenos días, Pablo. Pues bueno, me presento un poco. Yo soy Fran Gómez y por lo que dice Pablo que le ha abierto otros campos es porque yo soy fisio-osteópata y llevo 25 años en temas de salud, o sea, haciendo fisioterapia, osteopatía. Tengo un máster en psiconeuroendocrino inmunología y también estoy graduado como Paolo en nutrición humana y dietética. Y de todo este combo, pues es lo que dice Paolo que le he podido abrir alguna otra forma de ver al paciente. Sí, y de relacionarme con la ciencia también, ¿no? Porque no solo es cómo tú tratas al paciente, sino el conocimiento que tú tengas, pues cómo lo pones en marcha, ¿no? Y qué tipo de conocimiento, sobre todo. Me sirvió mucho, la verdad. Entonces, gracias, Fran. Bueno, tú me ayudabas también con los exámenes, que los llevabas mucho más estructurados que yo. Bueno, pues sí, tendría más tiempo. Venga, vamos al lío un poco. Con lo Eh, que nos toca. lo que vamos a hablar hoy es el HRV, que mira, Fran me ha abierto al conocimiento del HRV, que bueno, sí lo tenía un poco allí conocido, pero tampoco sabía el impacto que podía tener a la hora de que se podía utilizar en consulta, ¿no? Con los pacientes. Y eso, Fran, como siempre, mira, esto tiene algo muy bonito, una perspectiva importante. Me hizo una masterclass de cómo se usa, de qué instrumento se puede emplear y cómo leer los datos, sobre todo, que esto es muy importante. Y nada, entonces, Fran, háblanos de la HRV, que es más que nada la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una pequeña introducción. Pues eso, Paolo, la HRV es la variación que tiene el corazón cuando late. No es el número de latidos, sino cuánto varía entre un latido y otro. Y eso a nivel de un profesional de la salud es muy importante conocerlo, porque es que nos está diciendo, nos está avisando de cómo se está comportando el organismo del paciente que tenemos delante. Y esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Con lo que me vayas preguntando, lo más seguro, pero siempre influye en el contexto que está situado el paciente cuando viene a vernos, que cada paciente tiene un contexto diferente. Y es la parte de que un paciente no sabe, yo siempre digo lo mismo, no sabe lo mal que puede estar hasta que está bien. Entonces puede verlo desde otro punto, porque mucha gente ya sabe, ¿no? No, yo no estoy estresado, yo puedo con todo, yo lo hago todo bien y no tengo nada. Y 10 años después te dicen, oye, mira, que este lo hemos tenido que meter al hospital porque le ha dado un ataque al corazón o empiezan a tener patologías diferentes. Y, y tú ya has empezado a trabajar con la medición del HRV, ¿no? Sí, yo descubro esto, bueno, descubro el potencial de esto en el año 2004 cuando hago un seminario. O sea, hace eh, 21 años. sí, y no, te voy a decir, la culpa de ese seminario hace que yo estudie luego PNI, que luego yo estudie y tenga curiosidad por la nutrición
y sigue teniendo mi curiosidad enganchada. O sea, yo siempre lo digo a los alumnos de osteopatía que les doy clase, por ejemplo, yo siempre les digo, es el seminario que me hizo darme cuenta de que la salud no era moverle a uno un brazo, moverle un dedo o cambiarle algo para curarle un síntoma. Es el seminario que me hizo ver que cuando una persona tiene un síntoma, ya tiene muchas cosas detrás. Y Ya. es la búsqueda de ese punto el que en salud te hace estar estudiando, estudiando, estudiando para saber siempre dónde está el origen de la lesión del paciente. Vale, pero no empezaste a desarrollar el uso del HRV en consulta en el 2004. Eso te cambió la visión, digamos, y Me cuánto cambió la visión, sí, me cambió la visión porque era un seminario que hablaba del sistema nervioso vegetativo, que no lo he dicho, me he liado ahí en cómo eso. Era un seminario que hablaba del simpático y el parasimpático. Que eso hoy, actualmente, hay algún libro ya escrito sobre el nervio vago, pero bueno, en el 2004 yo ya tenía herramientas para poder medir eso. De hecho, yo hice luego un trabajo, porque teníamos que hacer un trabajo al final de estudiar osteopatía, 2007, y mi trabajo, una primera opción ya era cómo influía esa variabilidad cardíaca medida con Polar ya en aquellas, ¿vale? Con lo que había, era un RCX 800, que creo recordar, era un reloj súper bonito, que tenía una banda ya que medía la variabilidad y te daban los datos de la variabilidad y ya se podía medir la distancia, que lo hablaremos luego, entre las R's del electrocardiograma. Y yo ya quería entonces, a mí en osteopatía me dijeron que había una técnica que tú tocabas la cabeza y bajaba el pulso y mejoraba la tensión arterial y te mejoraba a nivel, o sea, te subía, vamos, antes decíamos eso, te subía el tono parasimpático y a Ujú. mí era algo que me fascinaba, o sea, poder coger a alguien que está en un punto de estrés muy alto y ¡pum! Y llevarlo al sitio con una técnica. Y tenía el run run ese. Pero bueno, luego por metodología de eso tuve que hacer otro estudio que lo hice del Atlas, que está publicado en la Journal Medical Clinical, ¿vale? Que tengo un artículo publicado, pero era de otra cosa lo que publiqué al final. Pero yo ya tenía eso en el 2004, del 2004 al 2007 estuve desarrollando eso. O sea, Y desde el 2007 hasta hace poco no se te ocurrió implementarlo en consulta, porque tú me llevas hablando de esto hace relativamente poco. bueno, recuerda que mi trabajo de final de grado Era el fue nervio del, vago, sí, sí, fue del sí. nervio vago. Y ahora viene aquí mi pregunta. ¿Cuántas veces has oído nervio vago y qué hace en fisiología en la carrera de nutrición? Eso es. Y resulta que es el que se encarga de que, de que el proceso de la nutrición sea correcto. Y ahí lo damos. O sea, no lo hemos oído en carrera. O sea, yo cuando hice el trabajo fin de grado vi a alguna profesora sorprendida y decirme, oye, pero es que no has hablado nada de nutrición. Le digo, bueno, no, te he hablado de quién la controla. Y Ya, esto es algo que es una cosa que cojea en todo nutricionista. Que al nutricionista le hablas del nervio vago y no sé, ¿sabes por dónde va, por dónde viene? ¿Por qué no va por la columna vertebral? No saben. yo Habrán leído los libros de ahora, pero no saben qué era eso. No te lo explican en la carrera. te doy toda la razón, pero entiendo también que los programas académicos, ministeriales, ¿no? Son así, o sea, eh, porque además de esto, yo no entiendo por qué en la carrera de medicina no se habla de nutrición. Hasta ahora, a lo mejor ahora habrán empezado, ¿eh? No, no. Seguro, Como pero asignatura como tal, no sé si tienen una o dos. Ponle 6, 12 créditos, no más. ya sobre 6 años. Y entonces veo bastante normal que en una carrera de nutrición no se hable de nervio vago. Pero sí, a ver si cambia el paradigma. Pero te explico por qué, Paolo.
Porque el nervio vago tiraría a la basura el libro este que tenemos de las calorías de los alimentos Sí, sí. y y lo tiras a la basura, ¿sabes por qué? Yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo que te comas 100 gramos de pollo, que tendrán 20, 15 gramos de proteína, que te lo comas estando en un restaurante, en la playita, viendo el sol, relajado, porque te ha tocado el euromillón y te ha solucionado la vida, que esos 100 gramos de pollo entre dos trabajos, porque tienes que currar dos veces para darle de comer a tus hijos y si no trabajas a dos turnos y comes en medio en 10 minutos, no puedes darle de comer a tus hijos. Ya, allí es Eso, todo eso la... revienta el que 100 gramos de pollo son 15 o 20 gramos de proteína, Sí, claro. porque no las vas a asimilar, Todo, no, a pesar de ser el mismo pollo, ¿eh? Está a diciendo pesar de ser el mismo pollo, ecológico o como quieras. campero, lo que sea, pero claro, depende cómo tú lo recibes, Eso como es. qué hospitalidad le da al pollo a nivel intestinal y cómo tienes la capacidad de estructurar las proteínas, absorberlas, porque Fran quiere decir que no nos han explicado en la carrera cómo el nervio vago poco activado influye en la digestión y en los procesos de absorción, ¿no? Y se llama vago no porque sea vago, todo lo contrario, porque divaga y es un nervio que está presente en muchas conexiones del cerebro. Pero, es Del verdad, intestino. y el intestino. ¿No? Venga, volvemos al HRV. Ahí está. Em, ¿Por qué el HRV sí y otros marcadores no es más preciso que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, para evaluar el estado fisiológico del paciente? Muy bien, Pablo. Pues mira, el corazón puede latir 60 veces en un minuto, ¿no? Y entonces tú dices, ah, mira, tengo una frecuencia cardíaca de 60 pulsaciones por minuto, ¿no? Sí, Pero no nos está diciendo cuál es su capacidad de adaptación, qué es lo que nos dice la variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el corazón puede latir en un minuto 60 veces. Si nosotros hiciéramos la media, esto es que late cada segundo. Esto medido en milisegundos, que es lo que medimos, son 1000 milisegundos. Pero para que lo entienda la gente, el corazón, cuanta más salud tiene, es capaz de latir una vez en 950 y la siguiente en 1050, pongo un ejemplo, sí, sí. cuando la media serían 1000. Entonces puede estar latiendo así variable en ese punto de variabilidad de muy poco, son milisegundos. O sea, estamos hablando de que el HRV mide milisegundos. Entonces puedes tener latidos en 950, en 1050, y luego en 980 y otro en 1020. Esto te daría una media de 60 pulsaciones por minuto, pero la variabilidad nos está diciendo la capacidad que tiene el corazón de adaptarse, la resiliencia que tiene nuestro sistema. Y ahora miraremos porque si el corazón marca siempre 1000, resulta que está mal, ¿eh? El corazón tiene que marcar una vez 950, otra vez. Esa Ya, variabilidad es la que le da salud. pues Vamos a la explicar. pregunta que te hice, ¿no? Esto, ¿por qué no tiene que ser así y no cada 1000 milisegundos? Y tú me dices, porque me dijiste, porque si no, el parasimpático no está activo. Muy bien. Cuando el corazón estuviera siempre midiendo con la misma variabilidad, o sea, cercana, vamos a decir, a cero, a uno, ¿vale? Si es la misma, el corazón no está adaptado. O sea, no es capaz de variar. O sea, no es capaz de que tú te sientes un momento, Paolo, y descanses. ¿Por qué? Porque está siempre pum, 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 pum. Nuestro sistema simpático, vamos a decir, tiene un tono más alto que nuestro tono parasimpático. Vamos a hacerlo así. Sí, resumiendo, estamos estresados, más o menos, ¿no? Para que, Es un estrés que se expresa por el corazón. Por eso lo miden en el corazón, claro. porque es algo que no controlamos. O sea, la gente no está pensando ahora en, ay, uy, voy a latir y voy a respirar. No, son cosas que nos pasan y Vale, que yendo más hacia adentro, ¿no?
¿Qué parámetros concretos deberíamos entender, bueno, o deberían entender los profesionales y el público en general? ¿Cuáles son, o sea, porque estamos hablando de cosas un poco abstractas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los marcadores importantes que hay que tener en cuenta, evaluar Vale. y saber leer bien? Eh, a, a nivel, a nivel popular, porque tú me dices, no has usado el HRV hasta hace poco, ¿no? Es verdad que he implementado un protocolo a partir del 23, cuando acabamos la carrera, he implementado un protocolo para medir todo esto y de hecho doy las cintas, la gente se puede medir, ¿vale? Se puede medir en situaciones que ya hablaremos luego, pero la gente no tiene por qué saber usar los números que salen cuando recogemos la HRV. Así a grosso modo, la gente lo que entiende es si la tiene alta o la tiene baja. Vale, Esto es, por ejemplo, con los Oura que te están dando la HRV, ¿no? Pues la gente entiende si la tiene alta o la tiene baja. Si la tiene alta es que está bien, si la tiene baja es que está mal. Pero lo que quiere decir es que si la tiene alta se está recuperando porque es un tono parasimpático más activado. Si está baja, el tono simpático está mucho más activo a lo mejor que el parasimpático. Aunque puede estar activo, pero estará a lo mejor mucho más activo. ¿Vale? Por eso, con los profesionales tenemos que medir las dos y valorar las dos juntas. Y los profesionales medimos dos cosas que son las más importantes, que es la RMS-SD, que es la que dice tu capacidad de recuperarte o tu capacidad de activación del parasimpático, y luego la SDNN, que es tu capacidad de, o sea, tu tono de estrés, vamos a decir, tu índice de estrés. Y esto lo pasamos a un programa y se miran unas barras. Podemos tenerlos activados todos, pero si uno está más que otro, es el sobre el que tenemos que incidir o intentar incidir. Porque claro, nosotros, eh, te lo conté algún día, ¿no? Una chica que hacía respiraciones porque hacía yoga y tal, y pensaba que el yoga le relajaba, y midiéndose resulta que el yoga le estresaba y le ponía aún más en un tono, en una HRV muy baja con un tono simpático muy alto. Entonces tenía que dejar de hacer eso porque tenía problemas con el intestino que no se resolvían y el yoga le estaba estresando. o me hizo gracia también el ejemplo de la pareja, ¿no? Eso, el ejemplo de la pareja, ¿no? Claro, como se da la cinta para que la gente se la lleve a medirse y se va midiendo en casa con cosas, porque yo le digo, oye, mídete leyendo un libro, mídete escuchando música, mídete haciendo un tipo de respiración que le pueda mandar para casa porque he visto a lo mejor en la consulta que le va mejor. Y claro, con la curiosidad se midió cuando estaba su pareja cerca y resulta que cuando se sentaba la pareja cerca y estaba en el sofá viendo la tele, pues estaba más estresada. Pero, pero bueno, yo digo, hombre, igual era la tele o las noticias de la tele. Y dice, no, no, que estaba viendo una serie que me gusta. Y yo, pues, ¿te gusta verla sola? No sé. Y allí lo dejamos para... Y No ahí es lo dejamos. Luego, tampoco. otra cosa importante que tiene que saber la gente es que luego cada aparato que mide hay que cogerlo en contexto del aparato con los datos que tiene el aparato y ver siempre una regularidad de tu medición, porque es tu regularidad durante un periodo la que luego va a hacer que sepamos si estás a peor o estás a mejor. Vamos a decir, o si te baja o te sube teniendo tu rango concreto, a no ser que sea un rango patológico muy bajo que digamos, hombre, esto da igual quién te mida, tenemos que incidir sobre ello. Vale, hablando de subidas y caídas, ¿qué significa una caída brusca de HRV de un día para otro, por ejemplo? Esto, el HRV, los deportistas lo hemos usado mucho. La gente se medía el pulso, ¿no? Decía, si te sube el pulso una mañana es que estás cansado, no deberías de entrenar. Pero es que, por ejemplo, los polares de hace años ya medían el HRV y ya sabíamos que si el HRV te bajaba mucho, no podías salir a entrenar. ¿Por qué? Porque has activado el sistema simpático. Eso es un sistema de defensa de nuestro cuerpo. No sabemos si es por
el día anterior habías tenido un golpe con el coche y aún estabas estresado, si tienes una inflamación interna, si tienes una infección, si te vas a poner malo, es un predictor de ponerse malo, o si la comida del día anterior te sentó mal, o si lo que te habían dicho sobre un trabajo que tenéis dentro de 2 meses te ha estresado y te está haciendo que la HRV varíe O hacia sea, abajo. que en tu vida hay de entrada estrés y tú vives con estrés, asumiendo que esta es tu vida normal y que ya no puedes salir, pero que para ti es normal. ¿Cuánta gente en consulta te dice, es que esto para mí es normal? Vamos a ver, ok, pero como lo has normalizado, tiene un impacto aquí dentro y ya Eso no nos es. damos cuenta. Pero cuando vamos a buscar, a medir, luego los números, ¿no? Claro, el número ahí ya saldría. Mm, y Pe- ahí te- lo pero- podemos te- interpretar, no es que cojamos un número como era en el pasado, ¿no? IMC súper elevado, pues vale, perfecto. Obesidad de grado, bueno, obesidad mórbida, lo que sea. Ahora sabemos que además de esto, pues hay que leer muchos datos y no nos metemos en el colesterol porque si no, no, no salimos de aquí. Pero hay que saber interpretar los datos con el contexto del paciente, ¿no? Porque si no, Eso es. El contexto del paciente es el que manda. claro. Dentro del contexto del paciente es donde tenemos que trabajar y entender el contexto del paciente es muy importante para nosotros porque es lo que nos puede hacer darle mucha más ayuda al paciente. Tú imagínate que tú ahora andas estresado 2 años porque estás montando cosas, etcétera, tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente empieza a dolerte un poco las lumbares, pero no le haces caso. Ah, es un dolor lumbar, que haces ejercicio, entonces tienes muchas cosas que montar, te duele el dolor lumbar y tú sales a entrenar y se te va el dolor. Y luego me vienes a mí dentro de... Vas al médico, imagínate, porque de repente te entra ardor en el estómago. Tienes ardor, ¿no? Y el médico pues te da el Almax para que tú puedas seguir con este ritmo de vida alto, ¿no? Porque tienes que montar cosas, porque te duele las lumbares pero no haces caso, porque ahora tienes ardor de estómago y de repente me vienes a mí como Nutri dentro de 5 años porque tienes, imagínate, o mucho peso y quieres que yo te ayude a quitarte el peso. Y yo empiezo a preguntarte para atrás y seguro que si te hubiéramos medido el primer año que tú estabas montando todo el HRV, ahí empezó todo. Y eso puede haber hecho que tú con ese estrés hayas cogido peso o tú puede ser que con ese estrés tengas ardor de estómago y que en un futuro ese ardor tratado a nivel médico con la bomba de protones, la inhibidora de bomba de protones, luego tengas un Helicobacter pylori o de repente vengas a la consulta porque tienes un SIBO. Y yo al analizar el SIBO siempre miro cómo está el paciente en su casa, en la familia, los amigos, la pareja. Si hay algo que al paciente de eso le perturba, es muy difícil que un SIBO pueda ir bien, porque es que el vago, que es el que controla el cómo está haciendo el intestino, el sistema gastrointestinal, su función, no está trabajando. Es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando se come, se come. Cuando se ayuna. Cuando se trabaja, se trabaja. No es un dicho porque hay que decirlo, ¿no? Tiene una base científica importante. ¿Por qué? Porque si no dejamos el tiempo a la digestión de actuar con sus hormonas, sus enzimas y su activación parasimpática, Claro, claro, si comemos más simpáticos que parasimpáticos, es que la eso es. digestión no sucede, ¿no? O No no sucede correctamente. entonces, todo lo que está allí no se digiere bien, no se absorbe bien, fermenta y luego todos los problemas que vienen, ¿no? Entonces, por esto que no somos multitasking. A nivel genético, Fran, me enseñas, ¿no? Que hay que hacer una cosa a la vez, porque el cerebro del ser humano es así. Porque en el Paleolítico hacían una cosa a la vez y como ellos han vivido muchísimos más años que nosotros, ¿no? En esta
A nivel evolutivo, nuestro ADN sigue siendo eso. sigue siendo esto. Por eso que no podemos comer, cuidar al niño, contestar a un correo y de un mogollón de cosas más, ¿no? Porque es imposible, pero no, nos hacen creer que podemos hacerlo. Y luego, claro, cuando has probado todos los medicamentos o suplementos milagros, ¿no? Luego dices, es que tengo esto, tengo esto, tengo esto. Hombre, normal. Claro. Ya que puedas caminar es mucho. Vale, seguimos con el HRV y algo que es muy frecuente en consulta, ¿no? Y salud digestiva y permeabilidad intestinal, que lo hemos un poco introducido ahora, pero vas un poco más a fondo. La permeabilidad intestinal, una cosa que nos hace es que nuestro sistema inmune esté siempre más alerta. O sea, más alerta quiere decir, vamos a decir, por si algún alimento o alguna proteína de algún alimento no la captamos como tal o no la hemos digerido y entonces nuestro sistema inmune se altera. Pero esta alteración del sistema inmune nos mantiene como en una inflamación de bajo grado continua y una de las funciones del vago es hacer le llaman la vía colinérgica antiinflamatoria, es intentar desinflamarnos. Pero el problema que tenemos es que si no lo activamos, no nos vamos a desinflamar. Ya, Entonces vamos a estar inflamados de normal con una permeabilidad. Una permeabilidad, si no regulamos bien el parasimpático, que es capaz de quitarnos esa inflamación y pasar a los... ¿Te acuerdas, no? Cuando dimos inmuno, sabíamos que los mastocitos podían pasar de una fase M1, que era una fase proinflamatoria, a una M2, que era antiinflamatoria, con las interleuquinas, ¿no? Entonces, ese paso lo hace la vía colinérgica antiinflamatoria del, del del vago. vago. Y la relación con el Lo H tenemos que activar. y la Y si no lo relación con el activamos, HRV. seguimos inflamados. Dime, Vale, Pablo. esto editamos un poco. Eso, que la relación con el HRV y la salud digestiva, si quieres la saltamos la pregunta, ¿eh? No sé, Sí, vale. Bueno, la siguiente pregunta que tenía en mente, que a ti te va a encantar seguramente, es la relación del HRV con la regulación hormonal, ¿no? Por ejemplo, ciclo menstrual, tiroides o, bueno, otros ejes. sí, el sistema lo que está intentando siempre es equilibrar. O sea, el sistema nuestro tiende a la homeostasis. Cuando salimos de la homeostasis por un estrés, que ahora la gente tiene que entender que un estrés antes era que un león nos persiguiera a ti y a mí y tú y yo tuviéramos que luchar contra el león. Eso era un estrés. Ahora un estrés puede ser un mail del jefe. Entonces, esto altera todo nuestro sistema hormonal. Bueno, todo así de golpe no lo altera, pero como nuestro sistema intenta ponerse en equilibrio, tiene que conectar todo lo que sea necesario para mantener un equilibrio. Y a nivel hormonal puede pasar. Mira, en el ciclo menstrual, durante la fase lútea, se sabe, después de la fase lútea desciende o sea, en la fase lútea desciende el HRV, ¿vale? Cuando hay hipotiroidismo, la HRV está muy baja. Y cuando hay un eje alterado de la hipófisis pituitario adrenal en el que hay mucho estrés, hay una hiperactivación de la HRV. La HRV nos la encontramos también muy, 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 muy baja. Y el problema normalmente suele ser que la encontramos mucho más baja en cualquier problema hormonal que decir que muy alta, que suele ser menos probable, ¿vale? Tiene que tener un equilibrio, porque ese equilibrio es el que nos va a dar la salud. ¿Y cómo tú equilibras este equilibrio? Sabiendo datos de HRV y Mm, cómo relacionas estos datos que están mal y dices, vale, hay que mejorarlos y ¿qué pones en práctica? eso es. Pues mira, el HRV, el corazón entiende cambios de presión en el corazón. Por lo tanto, un primer sistema
es la respiración. Tenemos que buscar una respiración que consigamos que entre en coherencia, o sea, en coherencia cardíaca, que llamamos, ¿no? Y hay unas respiraciones que son las que normalmente dan coherencia cardíaca. Dentro de esas respiraciones al paciente le probamos tres o cuatro. Dentro de que le hemos probado tres o cuatro, en casa le hacemos hacer los ejercicios, porque claro, estando delante de nosotros puede estar alterado el paciente o Vaya, puede haberse tomado un café porque viene por la tarde y se ha tomado un café después de comer. Eso ya nos alteraría la HRV. Entonces yo necesito mediciones muy normales en su casa en los periodos en los que el paciente tenga tiempo para relajarse. Pues se puede cantar, se puede tararear, se puede hacer sonidos con vibratorios a nivel de cuerdas vocales, como el activar OM, el vago. para activar el vago. Es donde vamos, Sí. porque normalmente lo que queremos es que coja un poco más de tono. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es medir, porque yo puedo pensar que tocar mi cabeza así es súper relajante y no serlo. Por eso hay que medirlo. Entonces, se miden muchas cosas y al paciente se le dice, oye, mira, esta respiración, esto que estuviste leyendo y esto ha hecho que tu HRV entre en mejoría con lo que tú tienes. Ya sea, si la tiene muy alta, subirla, si la tiene muy baja, equilibrarla hacia arriba. ¿Vale? Entonces, se miden muchas cosas y entonces se le dice al paciente lo que le ha ido bien. ¿En qué medida la HRV predice tolerancia al entrenamiento o riesgo de sobrecarga? Pues es lo que hablábamos antes, tú lo vas midiendo todos los días entrenando y si de repente un día baja mucho, tienes el sistema, vamos a decir, estresado. Cuidado que te puedes lesionar. Y es un aviso, es decir, este día tocaría descanso. Es muy fácil en los deportistas porque lo ven muy claro. De repente tú estás viendo una gráfica, va todo normal, va todo siempre seguido, sube muy poco y de repente, ¡boom!, varía y baja mucho. Es ahí cuando el deportista sabe y se le dice que tiene que descansar. Vale. Pasemos ahora a la parte un poco de instrumentación, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que tú usas, que tú crees, o el dispositivo, ¿no? Que son más fiables y que se puedan emplear en la clínica tranquilamente. El más cómodo, la cinta de Polar, ¿vale? Hay una cinta Polar, la H10, que está validada científicamente, se ha validado para hacer estudios y todo. O sea que esa es la cinta con un programita a nivel de una aplicación móvil que la pueden tener los pacientes, que es la Elite HRV o el Cubios, que lo pueden llevar los pacientes en su móvil. Y son ellos mismos, ya con sus datos, los que van a recoger eso, ¿vale? Conectamos la cinta por Bluetooth a la aplicación y se la... Y luego, oye, ¿necesitas llevarte la cinta para trabajar? Te llevas la cinta y lo vas midiendo tú, se te enseña a medirlo, lo vas midiendo por la semana para que vayas recogiendo los datos. Y luego esos datos me los puedes enviar a mí y yo ya analizo cosas concretos con otro programa, con un programa que se llama Cubios. Luego han salido nuevos anillos, el Oura está validado, la cinta WOP está validada, creo que está validado también los Garmin a partir del sensor del Fenix 8 y del 970 Forerunner, el sensor, ¿eh? Está validado el sensor y alguno más que me has comentado tú, también lo he mirado y están validando muchas cosas ahora porque claro, es que es una forma de saber mucho sobre un paciente. Ahora tengo una pregunta un poco, o sea, tener todos estos instrumentos, ¿no? Para los pacientes, de ahora con esto me mido esto, ahora con esto me mido este otro, y las calorías y bla, 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 no puede generar de por sí ya ansiedad a la hora de... Claro, claro. Sí, fíjate, si nosotros siempre ¿Cómo decimos, resolvemos esto? Porque es guay, digo, hostia, tengo el Garmin, tengo el Oura, tengo esto, pero, la- o sea, a lo es mejor la, pasas de escuchar tu cuerpo, te fías de eso un es. dato que te dice, has dormido mal, cuando en realidad a lo mejor has dormido de puta madre. No, tú tienes la sensación de que has dormido de puta madre, pero te dice el reloj, has dormido mal. Pues a ese a lo mejor, si es muy, yo digo, si es muy cerril, igual le sienta mal el día, porque la maquinita le ha dicho, y a lo mejor la maquinita lo único que le ha pasado es que se ha descolocado un poco y ha habido un momento que te ha medido mal y la hemos liado en la medición.
cuando es como nosotros cuando la gente se pesa a todas horas, le decimos, mira, quita la báscula porque no hace falta que te peses todo el día. Aquí haríamos lo mismo. Oye, mira, si esto te genera un estrés y te está dando un punto de exigencia, es que se lo va a ver además. Cada vez va a ver que cada vez la HRV está más baja. Entonces es un buen momento para quitárselo todo. De hecho, yo conozco un caso de que hemos tenido que quitar el anillo o se va a tener que quitar el anillo por el hecho de que yo soy de los que piensa que le está sentando mal llevarlo porque cuando ve un resultado malo, piensa que es malo el día. O que se, o imagínate que piensa que le va a pasar algo porque lo tiene bajo. Pues fuera, hay que quitar toda exigencia, porque hay gente que hace las cosas con exigencia, pero ya sea eso, ya sea una dieta, ya sea tener unos hábitos al día bajo la exigencia, hay que hacer las cosas desde el ser, no desde el hacer. Y eso es una cosa que digo también mucho. Las cosas se hacen desde el ser. Oye, ¿a ti te sale hacer esto? Sí, ¿te va bien? Oye, sí. Si es una exigencia el tener que hacerlo, ya no te está sentando bien, porque es que te va a estresar. Lo bueno del HRV es que te lo va a decir. O sea, cada vez vas a estar peor, porque cada vez que miren los datos vas a estar peor. Entonces, te lo quitas porque te está estresando el llevar los aparatos. Mira si es fácil. Ya, educar es muy importante, ¿eh? O sea, Hay que educar, claro. seguimos. Bueno, ahora, bueno, de algo que te gusta mucho, bueno, es que creo que hayas implementado en tu protocolo, ¿no? ¿Cómo afecta la postura, supino, sentado, de pie, en la lectura y cómo interpretar la variación de datos si hay? Creo que sí, a nivel clínico. Claro. A nivel clínico, una cosa que nos interesa es, ¿el sistema se adapta? O sea, ¿es capaz de pasar a un sistema de... Sabes que la gente a veces te dice, cuando me pongo de pie me mareo, ¿no? Eso es un problema de adaptación entre estar tumbado a estar de pie. Entonces, el sistema vascular pierdes un poco la adaptación y esto cuando la gente se marea, ¿no? Eso es porque el sistema no equilibra bien o rápido como debería de hacerlo. Entonces, hay dos formas de medir lo que siempre lo hacemos, es para valorar cómo está el simpático, el tono simpático, al paciente lo valoramos sentado, ¿vale? Entonces tiene que tener una HRV más baja y luego cuando queremos valorar el parasimpático lo tumbamos, que o sea, es como un escenario en tumbado en el que el corazón está más liberado de presiones y en teoría no tiene que aguantar toda la presión y tiene que trabajar como estar sentado, ¿vale? Entonces, lo que vemos es el cambio. O sea, tiene que cambiar de estar sentado a estar tumbado, ¿vale? Pero el cambio es sencillo, tiene que bajar, o sea, tiene que subir la variabilidad, o sea, tiene que bajar el pulso cuando estás tumbado y luego la variabilidad cardíaca tiene que subir cuando estás tumbado, porque el tono parasimpático entonces está trabajando más, ¿vale? Entonces tiene que haber un cambio. Es el cambio lo que buscamos, porque el problema de esto es que el corazón no cambie. Sí, cuando estuve igual. Sí, Cuando es todo igual. O sea, si es todo igual siempre es un problema para el corazón. sí, claro. Según tu experiencia y tu práctica clínica, ¿qué errores de medición son los más frecuentes y cómo se evitan? Pues mira, así a nivel clínico, que midas al paciente sin preguntarle qué le ha pasado antes de llegar. Por ejemplo, ¿eh? Sí, Imagínate, yo qué sé, igual acaba de atropellar a un señor mayor y se lo ha cargado. Y te viene a la clínica que ha llegado 5 minutos tarde y dice, uy, es que llega un poco tarde. Pero es que lo que le ha pasado antes es que han matado a alguien. Entonces, para que la gente lo entienda. Entonces, si le mides entonces, va a salir muy estresado, ¿vale? O si se ha tomado un café, o si viene después de una comida en la que ha tomado algo de alcohol, si no ha dormido bien el día anterior. O sea, por eso tenemos que dar las cosas para que se midan en casa en momentos que ellos controlen mucho más. Porque si te viene un día la consulta a las 9 de la mañana y el otro día te viene a las 8 de la tarde, ya no vas a tener el mismo dato. Si te viene y ha hecho 3 días de ayuno y otro día viene después de una comida, no vas a tener los mismos datos. Luego, pues eso, es mantener una rutina de medición. Por ejemplo, con la aplicación Elite HRV,
te mides todas las mañanas después de haber ido al baño, si quieres, o antes, normalmente después de haber ido al baño, porque si estás meándote, vas a estar alterado, ¿vale? Entonces, hay que tener una rutina, no nunca tomarla, por ejemplo, después de un café y luego no intentar comparar entre dispositivos, porque es lo que te he dicho antes de que cada dispositivo también tiene unas franjas de trabajo por los datos que tiene recogidos su base de datos, ¿vale? Y esto es lo mismo, ¿no? De empezar con nuestra tanita, báscula, que tiene una tara específica y tal, y luego los pacientes que Eso, tienen más grasa, masa muscular, bla, bla, y luego los claro, pacientes se miden en casa y dicen, oh, no he perdido nada, y a lo mejor han perdido masa grasa y han construido claro. músculo. Músculo, y no lo saben, claro. Sí, sí, claro, eso, por eso. Eh, ¿Puede la gente sin estos instrumentos, ¿no? Interpretar señales subjetivas equivalentes a la HRV? O sea, alguien dice, venga, paso de todo. O tú dar un consejo, ¿no? Eh, ¿Hay algo que puedan ellos interpretar sin ver datos y sin medirse esta variabilidad de HRV? Es difícil, hombre, pero... claro, que es que hablamos de interpretación. Es lo que te Ya, decía con la que hacía yoga, porque el yoga relaja mucho y ya. resulta que le estresaba. O sea, su interpretación era errónea con el yoga, Que ¿vale? O sea, hay que, hay un bias de fondo importante, ¿no? claro, o sea, Tú pero crees que bueno, algo te relaja, pero a lo mejor a ti no. Entonces, de entrada ya... eso es. Pero normalmente, si tú cuando haces algo no bajo la exigencia, sino porque te gusta, o sea, para relajarte, digo, ¿eh? No te digo jugar a un juego de consola. Pues a lo mejor te pones a jugar a un juego de consola y te estás poniendo de los nervios porque no te estás pasando, yo qué sé, una fase o yo qué sé, una curva entras mal, no sé, ¿eh? Sí. Eh, es difícil, pero cuando tú haces algo para estar y te encuentras bien después de hacerlo, si te encuentras bien después de hacerlo y dices y lo has disfrutado y tal, suele ir bien. ¿Eh? O sea, que la gente no crea que ahora si no se mide no lo sabe. Pero bueno, que esto es como todo, es si tú haces algo y lo haces porque te gusta y bajo sin ninguna exigencia, te va a soler ir bien. Pero si las cosas las haces bajo una exigencia o porque es que me han dicho que apretarme los ojos relaja. Ya, si me lo estás diciendo ya así de nervioso, pues no te va a relajar. ¿Vale? Entonces, y Yo luego también hay que decirle a la gente que no se coja las cosas como todo relajado, porque eso tampoco vale, con ¿no? tus... Porque a veces, ¿no? a veces le decimos a la gente, hombre, no, si tomas algún tipo de alimento que ahora no te va bien, pero lo tomas con los amigos y estás bien, ¿no? Lo típico de, ¿y me puedo tomar unas papitas o algo al llegar a casa por la noche porque estoy con mi pareja? Oye, pues si lo haces una vez y porque te sientes bien y tal, pues no te va a sentar mal. Pero el problema es que hay gente que dice, ¡ja! Todo lo que haga que yo piense que me sienta bien, me sienta bien. No, hombre, porque entonces la hemos liado, porque entonces se tomará 2 copas de vino porque le sienta bien, se irá de fiesta toda la noche porque se ha ido con los amigos y le sienta bien, y ahí entra el abuso. Con esto igual. Y claro, porque no existe un protocolo para todos, ¿no? Claro, Más que ahora cada persona es un mundo, ¿no? eso es, eso es. Cada El persona es un mundo. yoga para todos, el running para todos, o sea, Eso porque es. nuestra cadera, y tú me puedes enseñar, a lo mejor está hecha para un tipo de deporte que otro. Sí, Y sí, claro. nos bombardan que hay que hacer ese deporte que a lo mejor a esa persona no le va bien por temas de postura, cadera, Claro, eh, claro. yo qué sé. Que Pero pasado la fisioterapia era, me duele la espalda, ¿qué deporte puedo hacer? Y todo el mundo decía, natación, ya vale. ¿Y si yo no quiero estar en bañador delante de nadie y ponerme el gorro ese que se ponen con las gafas y tirarme al agua que no sé nadar? Sí, será muy bueno para la espalda, pero no, para todo el para resto. mí no. Entonces, esto hay que llevarlo a todo el mundo. Entonces, claro, lo ideal para esto es que vayan a un profesional, como puede ser tú, que vas a tener
que lo tienes todo ya para poder hacer esto y que se valoren. Oye, y dentro de una valoración, decir, ah, vale, pues mira, dentro de la valoración, oye, te lo he encontrado normal, pues ya sabes que está normal, no pasa nada. Si tuvieras que enseñar a alguien a leer su sistema nervioso en muy poco tiempo, digamos en una semana, ¿por dónde empezarías? Si tuviera que enseñar a alguien a leerlo en un fin de semana O en una semana. o en una semana, ¿que por dónde empezaría? Pues por números, o sea, porque supiera posiciones y los números que tiene que tener, ¿vale? Y nada, pues eso, cogeríamos al paciente y le diríamos, mira, cuando está sentado es normal que el HRV esté baja y que si lo pasamos de sentado a tumbado, el HRV tiene que subir. El pulso al revés, cuando estás sentado, el pulso es normal que esté un poco más alto que cuando estás tumbado. Si esto no pasa, pasa algo. Y ahí estamos midiendo. Luego, la RMSSD, ¿vale? Pues sabemos que tiene que estar más alta de 29 por las noches, medida con la aplicación de Elite HRV. Pues bueno, ya tenemos un valor. Luego, la SSDNN no tiene que ser mucho más de, o sea, no tiene que ser muy baja, ¿vale? Porque si no es que tu nivel de estrés es muy alto. Pero esto te lo enseñaría con el Cubios, en el que los rangos son entre 2 y -2. Y en ese rango se tiene que mover y nos está diciendo que se está comportando bien tanto un sistema como el otro. Entonces, pues eso, con dos programitas se podría ver. Luego hay muchos más parámetros, porque está la baja frecuencia, la low hertz, la high hertz, pero estas son con protocolos muy concretos que habría que aplicar. Vale, Fran, vamos a cerrar esta charla. ¿Qué crees que es lo más importante, ¿no? Para el público entender hoy en día, en el 2025, sobre la HRV? Porque me imagino que se pondrá de moda, todo el mundo divulgará y hablará, pero así resumido, ¿no? ¿Qué es lo que más importante que se pueden llevar a casa de esta charla de hoy? Pues mira, que se tienen que quedar claro con que el HRV es individual de cada uno con su contexto, ¿vale? Y que no es bueno, o sea, que no es mejor tenerla alta o baja o algo, sino es tener un HRV que yo digo coherente con tu vida y que se adapte. Por lo tanto, pueden escuchar numeritos arriba, abajo, pero lo que tiene que ser es coherente con tu vida, ¿vale? Y que te adaptes y que sea adaptable, o sea, que tenga cambios. Eso sería casi lo más importante, porque si no hay cambios sí que es un problema, cuando está muy estable o siempre está igual y nunca cambia. El nunca cambia también es malo para la HRV, ¿vale? Y Y luego, pues oye, mira la HRV y si has notado un cambio grande, a modo de, ostras, me ha bajado mucho, poder buscar el hecho de, ah, pues mira, ayer me pasó esto, o tengo la sensación de que no he descansado bien, y que te enfoques el día a lo mejor de otra forma si quieres, o si ves que ha bajado mucho o algo y te encuentras más alterado, solo es para que seas consciente de que tienes que estar pendiente también de tu yo, vamos a decir, de mirarte. que No, saltarte los automatismos, que a veces parecemos autómatas. con el piloto automático. Automático, eso es. Mira, para terminar, esto es lo último. ¿Qué consejo darías a una persona o paciente que quiere usar la HRV eso para mejorar su salud, energía y rendimiento? Dirías, sí, hombre, son leer dos datos, te lo puedes hacer solo en casa, o mejor que te siga yo, que llevo un tiempo ya haciéndolo, sé interpretar bien los datos, tengo un protocolo ya, bueno, protocolizado, y eso, que Pues, ¿qué haría yo? Si uno se lo quiere medir de normal, tiene que tener algún sistema de medición continuo, como puede ser el Oura, la WOP
o algún reloj que le esté midiendo constantemente, ¿vale? Porque así sabremos su contexto y su contexto a largo plazo, no solo haciéndole ejercicios que sabemos que pueden ir bien para ver cuál de todos le va mejor o tal, ¿vale? Y a partir de ahí, ahora hay muchas aplicaciones, por ejemplo, la de Loura te dice y te explica qué es lo importante, te dice, oye, mira, hoy tu HRV ha sido baja, ¿puedes decirme qué hiciste ayer? ¿Tomaste alcohol? ¿Cenaste tarde? ¿Estuviste con luz hasta muy tarde? Y empieza a preguntarte cosas y empieza a decirte, los que toman alcohol por la noche tienen un 6% de disfunción en el sueño más probable y empiezas y te está enseñando. Entonces, si alguien quiere controlarlo de normal para todo a diario sin que le suponga un estrés, es tener algún aparato para que lo mida. Para empezar, pues ir a un profesional como nosotros y empezar a decir, oye, que yo os he oído hablar de esto, ¿qué tal? Y dices, pues bueno, pues vamos a medirlo y se lo puedes medir y ver cómo lo tiene en el momento que te está viendo a ti. Puedes darle un wearable de estos para que se lo lleve a casa y lo tenga una semanita bajo, yo siempre digo bajo fianza, ¿eh? Que los aparatos luego tienen que volver. ¿Vale? Bajo fianza, pero que la gente lo entiende. Oye, si tú le das un aparato que cuesta casi 100 euros, pues oye, es normal que le cobren los 100 euros por si se le olvida luego traerlo, que no es por otra cosa, ¿eh? Y entonces ellos te pueden pasar todos los datos y tú los puedes analizar con mucho tiempo vista. Eso es lo interesante. Vale, Fran, aquí hemos llegado. Gracias por tu tiempo. No sé si quieres aportar algo más No, o... gracias a ti, Paolo, por estos ratitos que pasamos hablando de estas cosas, que me alegra mucho poder seguir en contacto con el tiempo. Sí, a ver ahora que nos montamos para... Bueno, podríamos hablar de bici, ¿no? Otra, Es otro día. no, ahora no. Pero sí, Fran, bueno, explícale lo que haces también con la bici, ¿no? El que preparas a ciclistas. Bueno, hago preparaciones físicas de ciclismo y luego biomecánicas y todo, colocar bien a los ciclistas encima de la bici. Y luego una cosa que hago es que la preparación, ahora vamos a meter el sistema de la nutrición con el entrenamiento todo en conjunto. Pero bueno, siempre y cuando no se lo tomen bajo la exigencia, porque si no es un estrés de controlar todo esto. controlar todo. Fran, muchas gracias Muchas gracias, Pablo. y pasarás por aquí pronto, ¿vale? Ok, Venga, un abrazo. chao. Chao.